Un cordial saludo desde nuestra plataforma cívica y religiosa en la cual hablamos correctamente de política, desafiando desde la fe. Hoy le invitamos a navegar por la parábola del buen samaritano que tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Esta parábola es una de las más famosas del Nuevo Testamento y su influencia es tal que el significado actual samaritano en la cultura occidental es el de una persona generosa y dispuesta a ofrecer ayuda a quien sea que lo requiera. Más aún se considera la parábola del buen samaritano como uno de los criterios bíblicos más fundamentales para el trabajo de los derechos humanos. En la época de Yeshua era notorio el peligro y la dificultad que caracterizaba el camino de Jerusalén a Jericó. Era conocido como el camino sangriento, en razón a toda la sangre allí derramada a consecuencia de las muertes que ocurrían por causa de los ladrones. He estado en la cima de la montaña. El último discurso pronunciado por el pastor bautista y premio Nobel de la Paz Martin Luther King Jr. describió el camino de Jerusalén a Jericó de la siguiente manera. Recuerdo cuando la señora King y yo estuvimos por primera vez en Jerusalén. Alquilamos un automóvil y fuimos de Jerusalén a Jericó. Y tan pronto llegamos a ese camino, le dije a mi esposa, puedo ver por qué Yeshua usó esto como el escenario de su parábola. Es un camino sinuoso, serpenteante, es realmente propicio para emboscar. Es un camino peligroso. En los días de Yeshua vino a ser como el sendero sangriento. Y usted sabe, es posible que el sacerdote y el levita miraran por encima del hombre tirado en el suelo y se preguntaran si los ladrones todavía estaban en los alrededores. O es posible que ellos sintieran que el hombre en la tierra solo estaba fingiendo, que estaba actuando como si lo hubieran robado y herido con el fin de capturarlos, de atraerlos para una incautación rápida y fácil. Y así, la primera pregunta que el sacerdote se hizo, la primera pregunta que el levita se hizo fue, si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar? Pero luego el samaritano vino a él e invirtió la pregunta, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué va a pasar con él? Y es precisamente esta la pregunta con la que quiero desafiarte desde la fe. Si no te detienes a ayudar al cubano que estás viendo en agonía y dolor, ¿qué va a pasar con él? Si no te detienes a ayudar a tu nación que está en agonía y en dolor, en la que todos los días se derrama sangre inocente, ¿qué va a pasar con ella? Tras la pausa, desmenuzaremos esta parábola en nuestro contexto. Primero veamos al sacerdote y al levita. El sacerdote y el levita son los dos personajes que primero pasan por delante del judío apaleado y lo ignoran siguiendo en su camino. La ley establecía que quien tocara un cadáver ensangrentado quedaría impuro hasta la noche y alguien impuro no podía participar de los rituales religiosos. Más aún, según las palabras de Levítico 21, del 1 al 4, al sacerdote le estaba prohibido todo contacto con un cadáver, no solo antes del servicio del templo, sino también en la vida cotidiana, salvo que se tratara de los restos de parientes más próximos. Si el levita iba, como el sacerdote, de Jerusalén a Jericó, entonces nada le impedía tocar un muerto en el camino. Si quisiéramos dar a sus reparos un motivo ritual, se ha de aceptar que iba de camino hacia Jerusalén al servicio en el templo. Surge una nueva dificultad. Las secciones, sacerdotes, levitas, laicos, que cada semana hacían su servicio, acostumbraban a subir en grupo a Jerusalén y no solo. Por eso la hipótesis de los reparos rituales en el caso más específico del levita es difícil de sostener.
porque para justificar que fuera de forma solitaria tendría que ir retrasado. Y siguiendo esta interpretación, el simbolismo del sacerdote y el levita no es de impiedad ni de crueldad, sino de anteponer formalismos rituales a la misericordia y al perdón, algo que es diametralmente opuesto a sus funciones como ministro de Elohim. Esta imagen de la balanza entre el espíritu de la ley y la letra de la ley es uno de los pilares de la enseñanza de Yeshua y también del Antiguo Testamento. Misericordia quiero y no sacrificios, Oseas 6:6. Quizás Yeshua no necesariamente tenía la vista en el precepto saduceo que prohibía estrictamente al sacerdote impurificarse tocando un muerto en el camino. Más bien quería simplemente describir al sacerdote y al levita como insensibles y cobardes, sin compasión e indiferentes al dolor frente a los demás. En cambio, Yeshua nos presenta la imagen del samaritano como el piadoso salvador del judío apaleado y constituye toda una fragua al concepto de prójimo. Lo cierto es que samaritanos y judíos constituían rivales irreconciliables, unos a otros se consideraban herejes. De manera que si bien no están mencionados sin intención el sacerdote y el levita, tampoco es casual atribuir al hombre misericordioso condición de samaritano. Todo, absolutamente todo está milimétricamente medido para demostrar desde la óptica del Mesías quién es nuestro prójimo. Un extraño, quizás incluso alguien al que consideremos un hereje. Yeshua no hace distinciones entre los hombres. En este aspecto todos somos prójimos, sin importar nacionalidad, religión, ideas políticas, porque prójimo es sinónimo de próximo, cercano. Asimismo, el sujeto tampoco reconoce límites, significando que la práctica del mandamiento del amor es para todos. Esta historia nos muestra el verdadero significado de la caridad y el amor al prójimo, que no se basa en la pertenencia a un grupo o una religión, sino en la compasión y la solidaridad con el que sufre. Yeshua nos invita a imitar al samaritano y a ser buenos vecinos con todos los que nos encontremos en nuestro camino, sin importar su origen, su condición o sus creencias. Pero, ¿cómo podríamos aplicar esta parábola en el plano personal en el siglo XXI? ¿Cómo podemos aplicar esta parábola cuando vivimos en un mundo globalizado, donde las distancias se acortan y las diferencias se multiplican? Cuando nos enfrentamos a problemas sociales, económicos, políticos y ambientales que nos afectan a todos, pero que también generan divisiones, conflictos y violencia. ¿Cómo podemos ser buenos samaritanos en este contexto? Les propongo una pausa y al regresar daremos respuesta a estas y otras preguntas. Solo quiero recordarte que si estás de paso por acá y no estás suscrito, que te suscribas. Si te gustó el video, dale like y de paso activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Primero, debemos estar atentos a las necesidades de los demás. El samaritano no pasó de largo ante el herido, sino que le vio y se acercó a él. Muchas veces estamos tan absortos en nuestros problemas o intereses que ignoramos el sufrimiento ajeno. Debemos abrir los ojos y el corazón para reconocer a los que necesitan ayuda, ya sea cerca o lejos de nosotros. Segundo, debemos actuar con prontitud y generosidad. El samaritano no solo se apiadó del herido, sino que hizo todo lo posible por aliviar su dolor. Le vendó las heridas, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y pagó por su estancia. No escatimó tiempo ni recursos para socorrer al prójimo. Debemos estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para servir a los demás sin esperar nada a cambio. Tercero, debemos superar los prejuicios y las barreras. El samaritano no se dejó llevar por el odio o el desprecio que existía entre judíos y samaritanos. No le importó la raza, la religión o la nacionalidad del herido. Lo trató como a un hermano y le demostró su amor con hechos. Debemos aprender a respetar y valorar la diversidad humana sin discriminar ni excluir a nadie por su condición o sus ideas. Cuarto, debemos colaborar unos con otros para el bien común. El samaritano no actuó solo,
sino que contó con la ayuda del posadero, al que le encargó el cuidado del herido y le prometió volver para pagarle lo que gastara. Reconoció sus límites y buscó el apoyo de otros para cumplir su misión. Debemos de trabajar en equipos con otras personas e instituciones que compartan nuestro compromiso con la justicia y la paz sin caer en el individualismo o el sectarismo. Llegado a este punto, cabe una pregunta. ¿Podríamos aplicar la parábola del buen samaritano en el plano nacional, especialmente en un contexto de crisis social, económica y sanitaria como el que vive Cuba? Les propongo una pausa. Sí, sí podemos. En primer lugar, podríamos aplicarla en nuestra forma de relacionarnos con los demás, especialmente con los más vulnerables y marginados de nuestra sociedad. Podríamos ser más solidarios, compasivos y generosos, ofreciendo nuestra ayuda y apoyo a quienes lo necesitan, sin esperar nada a cambio. Podríamos ser más tolerantes, respetuosos y dialogantes, reconociendo la dignidad y el valor de cada persona, sin discriminar ni juzgar por su raza, género, orientación sexual, religión o ideología. Podríamos ser más conscientes, responsables y comprometidos, asumiendo nuestro papel como ciudadanos activos, proactivos y participativos que contribuyen al bien común y, ¿por qué no?, al desarrollo sostenible. En segundo lugar, podríamos aplicarla en nuestra forma de actuar como sociedad, especialmente en el ámbito político e institucional. Podemos y tenemos que exigir a nuestros gobernantes y representantes que sean más honestos, transparentes y eficientes, que rindan cuentas de su gestión y que cumplan con todas sus obligaciones y promesas. Podemos y tenemos que demandar a nuestros líderes y partidos que sean más coherentes y constructivos y colaborativos, que pongan por encima de sus intereses particulares o ideológicos el interés general y el bienestar de la población. Podemos y tenemos que reclamar a nuestras autoridades y organismos que sean más sensibles, justos e inclusivos, que garanticen todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin dejar a nadie atrás. Podemos y tenemos que inspirarnos en su mensaje de amor al prójimo y traducirlo en acciones concretas que mejoren nuestra convivencia y nuestra calidad de vida. Se trata más que nada de un reto individual y colectivo que requiere de nuestra voluntad, esfuerzo y colaboración. Solo así podremos construir una sociedad más humana, más fraterna y solidaria. Y sí, mi estimado hermano y amigo, la parábola del buen samaritano podemos aplicarla también como un conjunto de todo lo anteriormente expuesto para incidir en la defensa de los más elementales derechos humanos. No te vayas, detrás de la pausa te enseñamos cómo. Nadie, absolutamente nadie puede negar que la parábola del buen samaritano nos muestra el valor de la compasión, la solidaridad y la misericordia, que son fundamentales para la defensa de los derechos humanos en el siglo XXI. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de principios universales que reconocen la dignidad inherente a todas las personas, sin distinción de raza, de religión, de nacionalidad, de sexo, de orientación sexual, de edad o cualquier otra condición. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la salud, a la educación, a la participación, a la libertad de movimientos, entre otros. Sin embargo, en nuestro mundo actual y específicamente en Cuba,
Hay muchas situaciones que violan los derechos humanos de millones de personas, como las guerras, los conflictos armados, el terrorismo, la pobreza, el hambre, las enfermedades, la discriminación, la explotación, la tortura, etcétera. Ante estas realidades, ¿cómo podemos ser buenos samaritanos? ¿Cómo podemos actuar con compasión y solidaridad hacia los que sufren? La mejor forma de ser buenos samaritanos es participando activamente en nuestra sociedad, ejerciendo nuestros derechos y deberes como ciudadanos, exigiendo el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los gobiernos y las autoridades. También podemos ser agentes de cambio en nuestro entorno más cercano, practicando la tolerancia, el respeto, la empatía y la solidaridad con los demás. Otra forma de hacerlo es apoyar el trabajo de las organizaciones que defienden los derechos humanos en el mundo, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras, Comité contra la Tortura, Comité del Niño, el Examen Periódico Universal y otras organizaciones que realizan acciones de denuncia, presión, sensibilización, asistencia y cooperación para promover y proteger los derechos humanos de las víctimas y violaciones de abuso. Estas son algunas de las sugerencias que te propongo para aplicar la parábola del buen samaritano en el plano personal, en el plano nacional y en la defensa de los más elementales derechos humanos en Cuba en pleno siglo XXI. Quizás no son fáciles de poner en práctica, lo reconozco, pero también reconozco que tampoco son imposibles. Solo requieren de tu fuerza de voluntad, de tu coraje, de tu fe. Recuerda las palabras de Yeshua. Vayan y hagan ustedes lo mismo. Termino con un versículo. El que dice que es de él debe de andar como él anduvo. Shalom, shalom. Les bendigo.